Micro. Regina, vamos a hacer la presentación primero, ¿vale? Cuento quién tenemos hoy en la mesa redonda y comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos, también a los que estáis viéndonos desde casa, desde el trabajo, desde cualquier lugar, que ahora gracias al streaming es una maravilla. Gracias al equipo también que lo está haciendo posible. Y bienvenidos a la Feria del Queso Artesano de Montanejos. Hoy tenemos una mesa redonda muy interesante dentro de nuestras jornadas de divulgación y difusión del queso y la ganadería lechera valenciana, promovidas por la Consellería. Y tenemos a dos invitados que son Regina Monsalve y Fernando Estellés. Regina Monsalve es ganadera, es presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Grados de Valencia y Castellón, y además es secretaria de la Federación de Ganaderas Españolas Somos Tierra, que si no la conocéis os recomiendo que lo pongáis en Google y busquéis un poquito lo que hacen porque es súper interesante. Y por otro lado tenemos a Fernando Estellés, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, profesor titular en la misma universidad, donde imparte docencia sobre el impacto ambiental de la ganadería y el diseño de instalaciones desde 2007. Fernando es además miembro fundador de la red Remedia, red científica de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agroforestal. Y hoy contamos con los dos, que van a hacer una pequeña presentación cada uno de su especialidad, y luego abriremos debate, una pequeña mesa redonda en la que hablaremos de ganadería y sostenibilidad, que es el título de esta mesa redonda, pero también de mitos y falsas creencias, de cómo la ganadería fija población en zonas rurales y de otros temas de interés. Gracias por acompañarnos y cedo la palabra a Regina Monsalve. Buenos días y ante todo muchas gracias por invitarme a este evento, a esta feria tan maravillosa, que lo que pone en relieve justamente o pone en valor es el producto artesanal y el producto de proximidad, el producto local. En definitiva, además, un producto ganadero, que parece que últimamente los productos ganaderos como que no están muy bien valorados. Como ha dicho, me llamo Regina. Soy presidenta de un colegio de ingenieros técnicos agrícolas y de grados, pero aunque mi faceta profesional empezó como funcionaria, yo durante 10 años fui funcionaria en la administración y era la inspectora de las OPFHs, cuando en su día empezaban las OPFHs en los orígenes. Y en un momento dado de mi vida decidí dejarlo todo e iniciar una trayectoria como agricultora y ganadera. Dije, yo he estudiado una carrera maravillosa no para sepultarme detrás de un montón de papeles, sino para ejercerla. Y me fui a un sitio maravilloso, a la Reserva Natural de la Hunde. Está en Ayora, la zona más limítrofe con Valencia, con Albacete, prácticamente es la Valencia castellana. Y aunque ni siquiera soy de allí, yo soy de Denia, tampoco me pintaba nada, pero buscaba grandes extensiones, buscaba realizar lo que quería hacer, que era ganadería extensiva, y sobre todo iba con una serie de proyectos en su día muy bonitos. Luego te das cuenta de que Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pero allá fui y salí bien de la plaza, no salí mal del todo. Lo digo porque uno de los grandes retos que me planteé eran los principios de la agricultura ecológica. Yo ya en la universidad hacía mis pinitos con agricultura ecológica, con ganadería ecológica, cuando eso no estaba muy bien visto, para qué decir mentiras. Y entonces esos principios, yo me acuerdo acudir al primer congreso de ganadería, de agricultura ecológica que se celebró en Navarra,
pues, pero estamos hablando del año 90, o sea que éramos pues unos, en aquella época locos, ahora nos dicen visionarios, queda muy bien, pero éramos unos locos. Y lo que pretendíamos pues es un poco demostrar otra forma. Simplemente yo no digo que una forma sea mejor ni peor, sino es otra forma de producir y otra forma de plantearte la agricultura y la ganadería. Cuando yo empecé, sí que existía un reglamento de agricultura ecológica, pero no existía de ganadería. De hecho, gran parte de ese reglamento se escribió en el Rebolloso y venía gente de todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es porque venía gente de todo el mundo, bueno, pues a ver ese campo de experiencias que se había realizado por primera vez a tamaño real. No era un rebaño de una universidad, de unas pocas ovejas, sino que era un rebaño de más de 800 ovejas seleccionadas entre muchos rebaños para además recuperar una raza autóctona, la guirra, que ahora os la presentaré. Voy a empezar, y la había planteado la charla de una manera, pero la voy a plantear al revés. La guirra, la oveja autóctona valenciana, que no tiene, bueno, la diferenciación más clara es que es roja en lugar de blanca, no es un corderito que podamos decir, no es el manchego, no es el de Norit, que digo yo siempre. Es una oveja mucho más rústica que tiene su origen cuando fuimos, cuando esto fue una tierra principalmente ocupada por los árabes, y entonces es una raza de Israel que se aclimató muy bien aquí y que es muy diferente a las razas castellanas, no ya solo por su color. La característica más curiosa es que las que estén acostumbrados a comer cordero saben que en la rodilla está la rótula, la taba, pues la tienen soldada. ¿Por qué? Porque les da la posibilidad, como las cabras, de poderse hincar para poder ramonear, cosa que no hace una oveja castellana que siempre va agachada, ¿no? Azagando. Esta no, esta se hinca y come de donde puede. Es mucho más rústica, se mete mucho mejor en el monte, aprovecha mucho más todo lo que es un monte bajo. Y bueno, otra de sus características más reseñables, ya a nivel más fisiológico, es que no tiene el anuestro marcado. Es decir, se puede quedar preñada a cualquier momento del año. Es de sangre caliente, por decirlo de alguna forma. Esta raza, lo que se hizo fue recuperar distintos genotipos de la Comunidad Valenciana, incluso de fuera. Fuimos a Pirineos, fuimos a Andalucía a recuperar pequeños rebaños para buscar otra vez el genotipado y el fenotipado. Vamos a decir, si la raza, una pregunta que a mí me hacían, si la raza ya estaba en peligro de extinción grave, si ya no existía, sería por algo, cosa que me decían los pastores. ¿A dónde va esta chiquilla que quiere ahora recuperar una raza que ya se ha perdido? Y si los pastores la han desechado, será por algo, ¿vale? Aquí es donde se junta, o sea, el dilema, a lo mejor, de la gente que nos planteamos el volver al mundo rural, lo que buscamos en el mundo rural, algo más que la productividad o una industria, pero que es ¿qué buscamos cuando vamos a tener un proyecto? Hacer un producto, yo lo estoy planteando, que yo lo estaba ya diciendo en el 97, ¿cantidad o calidad? Queremos un producto con una denominación de origen diferenciado, queremos un producto que podamos vender al por mayor. Lógicamente yo iba a por un producto muy diferenciado. ¿Qué llegamos a hacer aquí? Aquí realizamos sobre este animal, que además es un animal maravilloso y que luego desvelaré alguno de sus secretitos. Bueno, pues ese que está ahí es mi hijo. O sea, quiero decir que yo he vivido en esa granja, vivido más de 15 años. Y por supuesto,
lo que hemos realizado, o sea, lo que hemos llevado a cabo es un proyecto de lo que es la recuperación, el genotipado, publicarlo en el diario oficial de la Generalitat, crear una asociación, crear el banco genético, las madres. Todo ese control se empezó a realizar allí y a partir de ahí pues muchos ganaderos empezaron a pensar que sí, que podía valer la pena. Hicimos miles de analíticas de leche, hicimos miles de analíticas de carne. También surge otra duda, ¿realmente es la raza o el sistema de productividad lo que le da diferenciación a la carne? O sea, vamos a ver, ¿es una raza en particular o es la...? Y también se hicieron experimentos, se hicieron las experiencias cruzadas, o sea, con la Universidad Politécnica de Valencia, se hicieron con otras granjas y hay conclusiones de todo tipo. La leche, por lo tanto, es una leche con muchísima más grasa, no por la raza en sí, sino por el sistema productivo. Con lo cual ya teníamos una base importante para determinar que una ganadería ecológica y una ganadería extensiva dan quesos con una grasa mucho más sana y sobre todo una cantidad de grasa mayor, lo que le concibe al queso un valor nutricional y un valor en aromas impresionante. El queso que se realizó en esa experiencia durante 4 años en la finca, junto con Enrique de Granja Riña, llegó a ganar el premio de cata ciegas de quesos de toda España y fue la primera vez que se desbancó a los quesos de las tortas del Casar, que siempre ganaban. Pues ese año ganó este queso en las catas a ciegas a ese queso. Luego está la carne. Poca gente sabe que la carne criada en ecológico y criada en extensivo tiene 40% menos de calorías que la que se produce en un cebadero convencional. También se hicieron miles de pruebas, miles de análisis, se cogían cajas, o sea, bandejas de cualquier supermercado, se analizaban, o sea, no había un parámetro establecido, sino que tanto eso como incluso con otras denominaciones de origen. Vale, se nos ha ido. No pasa nada. En una de las imágenes, aquí vamos otra vez para atrás, cuando ha dicho Marina el hecho de que además soy la secretaria de la Federación de Mujeres Ganaderas de España, somos tierra, tenemos muchas cosas en común, está Asturias, Cantabria, Galicia, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana. Como veréis, no he nombrado las grandes comunidades tradicionalmente ganaderas. Sí que es verdad que ahí las mujeres son muy inferiores, pero dijéramos que tenemos una problemática y tenemos una disyuntiva muy diferente de cara a cómo nos tenemos que dirigir al Ministerio para defender nuestros derechos. Y por eso ha sido la creación de esta federación, porque somos comunidades donde la ganadería no tiene un peso específico. Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana un ganadero no, vamos, es el último, ya puedo decirlo claramente en la consellería, y intentar que nuestros derechos o que las subvenciones y las líneas de subvenciones que realmente a nivel ministerial lleguen a la Comunidad Valenciana es prácticamente imposible. De hecho, somos la única comunidad autónoma de toda España que no tiene ayudas a la ganadería ecológica. O sea, los que hacemos ganadería ecológica es por pura motivación, vocación, por el interés de hacer una ganadería de esas características. Porque sí, es hacer un cordero, llevar un cordero al peso que quiere cualquier sala de despiece, cualquier carnicería, nos cuesta más de un mes, con diferencia con los otros. O sea, eso significa un mes más de trabajo, un mes más de comida, un mes más de riesgos y un mes más de cuidados. Y además, nuestros índices de natalidad pues son medios, no vamos a 3 partos, no vamos a cosas, tampoco utilizamos amamantadoras, tienen que ser animales que se críen directamente con la madre hasta el final
o sea, siempre tienen a la madre para poder acceder a ella, además de que coman o trabajen, o sea, que jugueteen con él, porque no se puede decir que coman directamente del pasto, pero sí juguetean y empiezan a mordisquear pues el pasto, el cereal y el grano. Como veis ahí también he puesto una fotografía, no es una cosa excepcional, es la presidenta, se llama Lucía, ella es ganadera y de vacas. Ella es de las pocas mujeres trashumantes, otra de las grandes, dijéramos, desafíos que tenemos nosotras, ¿no? El que la transhumancia se vuelva a realizar, la importancia de la transhumancia y sobre todo el reivindicar que las vías pecuarias son un patrimonio de todos nosotros. Porque hoy en día las vías pecuarias están ocupadas por polígonos industriales, por autovías, por carreteras, y la ley dice que eso es un bien intangible, inalienable, inembargable. Como vías pecuarias, al menos defendemos que sean vías verdes. No vamos a decir que vamos otra vez a pasear con nuestros ganados, ni vamos a llevar nuestros ganados de un sitio a otro, pero si la ley ampara esas comunicaciones como un paso de ganadería, un paso de maquinaria agrícola y también alberga la idea de que sea un paso verde, queremos que realmente sean eso, pasos verdes, pasos incluso de movilidad sostenible, pero que pueda trasladarse la gente con total seguridad. Entonces sí que es verdad, tenemos un movimiento importante para reivindicar ese tipo de actuaciones o de demandas que parece que son difíciles, ¿no? Que te vas dando con un... Pero bueno, poco a poco. Ahora también estamos con la ley del lobo. Para nosotros problemática ley del lobo, porque la ley del oso se hizo bien. Se hizo un proyecto donde se salvaguarda a un animal, a una especie. Nosotros queremos salvaguardar, de hecho, todos nosotros nos dedicamos a razas autóctonas. Por supuesto que queremos salvaguardar un animal que sea salvaje, un animal... mi finca es una de las más grandes, porque hemos conseguido ahora ya aunar. Uno de mis grandes objetivos cuando yo llegué a Ayora era que más vecinos compartiéramos la zona de pastoreo y tuviéramos un saneamiento pues, igual. Hoy en día lo hemos conseguido y ya tenemos unidas en pastoreo más de 4.000 hectáreas, con lo cual los animales viven en cohesión con otro tipo de rebaños de muflones, de ciervos. Hay todo tipo de fauna, porque hay en abundancia para que coman tanto animales domésticos como animales salvajes. Quiero decir que más que a nosotros nos guste este tipo de interacción entre la fauna silvestre y la fauna doméstica, no creo que le guste a nadie. Entonces lo que no se puede hacer es una ley de protección de un animal diciendo simplemente no se puede cazar o no se puede, sin hacer realmente una ley que proteja, o sea, ¿quién va a llevar ese protocolo? ¿Quién va a hacer ese seguimiento de estos animales? ¿Qué presupuesto? ¿Qué dotación presupuestaria? ¿Cuánto personal va a estar realmente llevando el control de estos animales? Si no es así, al final van a pasar cosas que a lo mejor no se desean, pero lógicamente estos animales, si no tienen vetada o no tienen una serie de zonas protegidas, pues podrán tener un grave peligro. El oso, por ejemplo, se ha aclimatado muy bien, está conviviendo perfectamente yo lo he visto en toda la zona de Asturias, de Cantabria, pero tiene todo un plan, tienen todo un personal que está controlando las anideras, o sea, los oseznos, los tiene catalogados, llevan un saneamiento también, porque es importantísimo. Estos animales podrán estar luego muy, tanto si atacan a nuestros rebaños pueden transmitir la rabia, como ellos se pueden contagiar de sarna u otras infecciones a los que no están acostumbrados. Entonces, lo que queremos es que la gente comprenda un poco que cuando nos oponemos, no nos oponemos desde la oposición de que el animal mata, sino que conocemos el sector
y que tiene unas necesidades que no se han contemplado en la ley. Esa es la asociación y la federación, que es bastante reciente y que antes ha nombrado Marina, de acciones que llevamos a cabo en toda España, y justamente pues eso, somos esas comunidades autónomas, por ejemplo, en defender la comunidad autónoma de Baleares, donde llevar, o Canarias, también estamos en contacto con Canarias, donde llevar alfalfa es como un reto casi imposible. Hay veces que los contenedores de alfalfa se quedan más de un mes aparcados en el puerto de Valencia. Cuando esa alfalfa va a destino, está totalmente fermentada, eso ya no vale para nada. Pero lleva unos controles sanitarios que nadie sabe cómo se tienen que llevar. Y esos animales tienen que seguir comiendo. Y que haya biodiversidad y que haya riqueza, tanto en Baleares como en Canarias, es muy importante. Porque también tienen sus razas autóctonas, porque tienen sus... Y lo que decimos siempre, tienes tu propia gastronomía, tu propia cultura, tu patrimonio está alrededor de lo que has cultivado, de lo que plantas, de lo que tienes, de toda esa riqueza, toda esa transmisión de lo que comemos, siempre viene de las razas y de lo que producimos. Pero sin duda, una de las, ahora luego volveré un poco al principio, una de las apuestas a la rentabilidad de una pequeña explotación, un proyecto. Hablemos de Comunidad Valenciana, donde las explotaciones no son muy grandes, donde, como he dicho, podemos apostar por productos diferenciados. Todavía tenemos mucho en el recuerdo de distintos quesos que ya no se están produciendo en la Comunidad Valenciana. Es la producción de leches, de yogures, de quesos, de cuajadas, de todo aquello que además cada vez más está más demandado por la sociedad en cuanto a productos de calidad, productos diferenciados. Ferias como esta lo demuestran. O sea, la gente realmente tiene interés por conocer los quesos de la tierra, pero sobre todo el valor añadido que le ofrece cada granja, el valor añadido que le puede ofrecer cada raza y cada forma de explotar. Están las cabras, están las ovejas. Aquí no tenemos vaca, no tenemos las granjas. Justamente tenemos algunas de las granjas de vacas más importantes de España, pero son para abastecimiento de leche, no son para el abastecimiento de la industria del queso. Y lo que sí que quiero destacar es que cuando yo iniciaba siempre las charlas sobre las razas autóctonas en peligro de extinción, donde yo aparecí, ya lo he dicho al principio, muy accidentalmente, y cuando digo accidentalmente es totalmente, o sea, con 28 años me dedico, 29, a decir, me meto en la explotación, voy a llevar a cabo una explotación sin tener ni idea, ¿eh? No tengo familia, no tengo nada, no, urbanitas. Y de repente pues te haces cargo de una explotación de 580 hectáreas. Y te das cuenta de que realmente no es la raza lo que está en peligro de extinción, es la profesión. No encuentras pastores, no encuentras profesionales, la gente es muy mayor. Te das cuenta que la renta, si es para carne, es muy baja. Si las condiciones de vida son precarias y que hay una inestabilidad. O sea, hemos pasado por 5 packs, yo por lo menos ya llevo 5 packs, y en un principio declarar las cabezas de ganado, llegamos a un momento en que nos cambiaron las cabezas de ganado por hectáreas y nos denominaron directamente, ya no somos ganaderos, somos mantenedores de la biodiversidad. Y ahora, pues, o sea, quiero decir, cada vez la palabra ganadero está más denostada, está peor tratada, sobre todo en España, no ocurre en el resto de Europa. Y nosotros, pues, ahora ya, pues, son esas políticas que se oyen, esos comentarios que se escuchan,
de que parece que la ganadería somos los culpables de todas las emisiones de CO2 del planeta, cuando hemos podido comprobar que ante este parón que se ha producido por el COVID, el ganado seguía estando y, sin embargo, las emisiones de CO2 cayeron en picado, pero porque eran otros los causantes. Cuando surge también a grandes males, grandes remedios, y entonces creamos en Valencia, eso sí, lo que es la Asociación de Ganaderos Valencianos. Ahí lo que hacemos es que ya todos los... por eso he dicho que hemos aunado muchas hectáreas, porque la gente está dada de alta, les obligamos incluso a tener vacaciones. Hemos tenido alguna cosa curiosa de decir, no me voy de vacaciones, sí, te vas de vacaciones. Y se les lleva la comida al puesto de trabajo, no se tienen que encargar de ciertas cosas, todo está como más fácil. Pero sin duda, y yo apuesto por ello, el gran reto que tenemos, pero lo único que a lo mejor podría enganchar y motivar a gente joven, es la digitalización del sector. Este sector que se convierta en un sector mucho más cómodo, mucho más sencillo para su gestión. Ya hay herramientas digitales muy buenas. Nosotros llevamos por satélites algunas cosas, incluso las zonas que son de mejor palatabilidad de la comida. Y ahora vamos a llevar un proyecto, pues eso, justamente de gestionar o de geolocalizar los lobos de nuestros rebaños, y según el comportamiento que tengan podamos diferenciar si puede haber o no un ataque de lobos o qué es lo que está pasando. Pero desde luego todas estas tecnologías lo que nos hacen y nos ayudan, una es a poner en valor la profesión, a que sea como más digna, pero sobre todo aumenta la calidad de nuestros productos, las garantías sanitarias que ofrecemos, y eso que la España puede que sea seguro, es la que mejor control sanitario tiene, y facilita la burocracia sanitaria y administrativa. Os he hecho un repaso un poco generalizado, no me quiero extender más, pero sí quiero poner en relieve un mensaje. Esto está hecho aquí en Castellón. Soy una gran admiradora de lo que es el patrimonio natural, los olivos milenarios, y todo lo que es el patrimonio en general, o sea, todo lo que es patrimonio agrícola, ganadero y patrimonio natural. Nada lo puede sustituir. Eso sí son auténticas obras de arte. Pero todos podemos ser héroes en la alimentación si cuando compramos y cuando elegimos productos que hagan bien para la sostenibilidad del medio. Y nada más. Muchísimas gracias, Regina. Luego abriremos un turno de preguntas por si alguno de los invitados o alguna de las personas que nos acompañan hoy a través del streaming tienen alguna consulta. Lo podéis escribir en comentarios. Y bueno, gracias por una charla tan inspiradora que creo que nos ha dejado a todos con muchas ganas de seguir charlando contigo. Y doy paso ahora a Fernando Estellés, que para los que se acaban de incorporar ahora es doctor ingeniero agrónomo por la Universitat Politécnica de Valencia, profesor titular en la misma universidad, donde imparte docencia sobre el impacto ambiental de la ganadería y diseño de instalaciones desde 2007. Fernando va a retomar un poquito un tema que ya ha tratado Regina, como son los mitos en torno a la ganadería, ¿no? Y con este título de ponencia tan apetecible, hay que dejar de producir animales, hacer queso para salvar el planeta. Os dejo con Fernando. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero agradecer la invitación y el poder estar aquí, bueno, y con todos los que andáis lejos. Y efectivamente, bueno, yo estudié agrícolas, agrónomos, los másteres. Bueno, al final te vas metiendo y no paras de estudiar porque te gusta y no dejas de aprender nunca y sigues progresando. Y cuando ya pensabas que lo sabías todo de la producción ganadera y eres un ganadero productivo convencido, entonces te das cuenta de que hay otras cosas, de que no todo son granjas intensivas y de que las cosas siguen creciendo. Y a raíz de entrar en esta red científica en la que trabaja mucha gente de España en todos estos temas de gases de efecto invernadero, pues se me ha abierto mucho la cabeza y bueno, ha permitido aprender muchísimo. Y bueno, siempre soy un provocador, no puedo evitarlo y soy un provocador. Entonces, si tengo que poner un título a una charla, pues siempre suelo poner la de hay que dejar de producir animales para salvar el mundo. Hoy la he cambiado un
poco, hay que dejar de hacer quesos, pues por contextualizar dónde estamos. Pero bueno, las cosas van un poco por ahí. Esto es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y también os traigo la cabra típica de los quesos que tenemos. Parece que estamos ante una persecución grande, y es verdad que cuando hablas con los ganaderos, ¿no? Como estaba contando la Regina, bueno, la gente se siente culpable. Y dices que parece que está acabando con el mundo, parece que, ¿no? A la gente incluso le da vergüenza decir que es ganadera. Y eso es preocupante con la gente que nos está dando de comer. A mí es una cosa que me asusta un poco. Entonces, bueno, la sensación un poco es esta. Y yo, cuando veo una cosa de estas y cuando ves unos movimientos de este tipo, lo primero que me pregunto, igual es de formación de ingeniero, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto y de dónde sale todo? Fijaos un poco los grandes mensajes que nos están llegando, ¿no? De que la ganadería se come 2/3 de la tierra de cultivo de Europa. Están acabando con el suelo. Que la ganadería contamina más que el sector del transporte. El tema de los lunes sin carne, es decir, ya hay movilizaciones, esto es Nueva York, pero Barcelona también se ha metido en esta historia de reducir el consumo de carne en las ciudades y tal. Joder, hay un movimiento bastante potente. Y el porqué es muy sencillo. Y es que nos guste o no, la ganadería no es eficiente. Es un proceso en el que hay muchas pérdidas, gastamos mucho, vamos a invertir muchísimo para sacar muy poco. Y eso es así. Los animales somos ineficientes, hay que dar mucho de comer para que los animales funcionen, y ya no hablo del trabajo que lleva, ¿no? Que por eso yo prefiero estar detrás de los papeles antes que irme al campo. Muy bien, pero no es lo mismo. No tengo esa capacidad de sacrificio. Y bueno, cuando hablamos de ineficiencia, me gusta siempre poner números. Es la formación del ingeniero. Fijaos, estos son los kilos que tenemos que dar de comer a un animal para que nos dé un kilo de un producto, ¿no? Entonces, una vaca, para comer un kilo de carne, tiene que comerse casi 25 kilos de alimento. Los cerdos un poquito menos, el queso de cabra, para producir un kilo de queso, pues harán falta unos 7, 8. Esto es bastante variable, ¿no? No sé si es que se está quedando sin batería igual. Gracias, ahora sí. Conejo, el pollo, los insectos son lo más eficiente que hay. Casi le damos un kilo de comida y nos devuelven un kilo de insecto que se supone que es comida. O sea, esto funciona muy bien. Se supone. A ver, si nos comemos los caracoles, podríamos comernos los grillos. Pero, claro, este argumento es muy potente. Cuando viene alguien y te dice, oye, si yo quiero comerme, en vez de comer un kilo de carne, tengo 25 kilos de comida que me podría comer. Es un argumento bastante potente. Podríamos alimentar a mucha más gente si no pasamos por medio de la vaca. Es cierto. El tema del agua, la huella hídrica que está tan de moda. Para producir un kilo de carne de vaca hacen falta 15.000 litros de agua. Y eso es verdad. Hacen falta 15.000 litros de agua. Para producir un kilo de queso hacen falta unos 3.000 litros de agua. Os pongo una alternativa, que son los cacahuetes, 2.500, es bastante menor. Claro, sobre todo si lo comparamos con la vaca. Luego los pollos salen bastante guapos en casi todas las fotos. Guapos en cuanto a los datos, ¿eh? Yo no soy muy amante de las aves. Más cosas. El uso del suelo. Cuando vi la primera vez esta imagen me impactó muchísimo. Y fue cuando empecé a pensar, uy, algo hay que cambiar. Os la explico. Esto habla de la superficie de la Tierra, cómo se divide. Hay un 30% que es agua y un 70%, un 30% que es suelo y un 70% que es agua. Somos el planeta azul, el planeta del agua. Bien. De toda esta Tierra solo hay una parte habitable, el resto está congelado. Y de toda esta zona habitable, el 50% la podemos dedicar a la agricultura. Vale, vamos acotando. De ese 50% de tierra agrícola, 3/4 partes están destinadas al ganado, a tener animales pastando y a producir alimentos para los animales. La gran mayoría de los suelos agrícolas del planeta los tenemos dedicados al ganado. Bien, ¿y qué nos devuelven? ¿Cuál es la parte de alimentación que nos van a devolver? Pues esto es muy curioso. Si lo pensamos en energía, la cantidad de energía que nos devuelven, nos dan solo un 15 o un 16%. Una sexta parte de la energía que nos comemos viene de los animales, que se comen 3/4 partes de la tierra. Asusta. Si vamos a la proteína, es un tercio lo que nos devuelven. Un poquito mejor, pero
tampoco está guapo. Tampoco salimos muy bien. Somos ineficientes, nos hace falta mucho espacio para devolvernos muy poco. Fijaos que con mucho menos espacio dedicado a los cultivos conseguimos mucha más alimentación. Y esos son datos reales, objetivos y de verdad. Y de ahí vienen las críticas que estamos teniendo. Y luego ya hablo de los gases de efecto invernadero. ¿Cuántos kilos de CO2 emite cada kilo de carne, de vaca, de cerdo, veis todos los animalitos? Y luego nos vamos a los vegetales y salen muchísimo más bajos, muchísimo. Las lentejas, la soja, todas estas cosas salen con una emisión mucho más baja. Cuando ves estos datos a los que se aferran para criticarnos tanto, wow, es complicado. Y aparecen cosas como estas. Esto es nuestro querido ministro de Consumo, cuando en el mes de junio publicó un vídeo en Twitter hablando de que hay que reducir el consumo de carne por una serie de cuestiones objetivas como la que os acabo de contar. ¿Estaba diciendo mentiras? No. ¿Estaba interpretando los datos un poco raro? ¿O había comprado un mensaje de alguien que interpreta los datos sin parar a pensar? Sin parar a pensar, puede ser. Fijaos en esto. Os decía que los animales se comen. Hace falta darle mucho de comer a un animal para que nos devuelva 1 kilo de carne. Pero sobre todo cuando hablamos de los rumiantes, cuando hablamos de vacas, de cabras, hacen falta 25 kilos para que me dé 1 kilo. Y ya, bueno, pues ahora, vete y cómete tú la alfalfa. Vete y cómete tú la paja. No podemos utilizarla. Esta imagen, muy bonita, es del año 2017. Hizo un estudio la FAO y hablaba de que el 86-87% de lo que comen los animales en todo el mundo, todos los animales, son cosas que los humanos nunca nos podríamos comer. Los animales son máquinas de reciclar y mucho más los rumiantes. Se comen lo que a nosotros nos sobra, lo que no podemos aprovechar. Entonces, vale, hay que darle mucho de comer, pero es que se están comiendo cosas que no sirven. Ese matiz es importante. Me vuelvo al agua. Grandes consumos de agua. El 95% de esa agua es agua de lluvia. Va a estar ahí igual, no es un consumo. Y aquí me gusta mucho poner un ejemplo. Del otro día dije, claro, es lo mismo. ¿Cuánta agua me hace falta para bañarme en la piscina de mi casa? Pues no sé, 10, 12.000 litros, que las tengo ahí, las saco de pozo y me baño en la piscina. ¿Cuánta agua hace falta para que yo me bañe en un río en el Pirineo? Cientos de miles de litros que están pasando continuamente. ¿Estoy causando un problema en el Pirineo? No. Pero si midiera directamente cuánta agua me hace falta para bañarme en un sitio y en otro, saldría mucho mejor mi piscina en Valencia que en un río natural en el Pirineo. Pues esto es lo mismo. La gran mayoría del agua que utilizan los animales es agua de lluvia. Agua que va a estar ahí igual, no es un consumo de agua. Es agua, no es que se la beban, es el agua que riega los pastos que luego se van a comer los animales. Y luego está la otra. ¿Es lo mismo consumir agua en este entorno, esto es Asturias, bajo de casa de la abuela de mi mujer, que consumir agua en los invernaderos de Almería? ¿Vale lo mismo un litro de agua aquí que aquí, desde el punto de vista ecológico? Hace poquísimo, acaba de salir este año un estudio que hablaba de que en Australia lo más eficiente para reducir el impacto de verdad del consumo de agua, lo que le decían a la gente es: deje usted de comer arroz, porque el arroz hay que inundarlo en zonas donde no hay agua. Olvídese de la carne, no tiene un impacto grande. Uso del suelo, os he dicho, ¿no? La cantidad de suelo que estamos destinando para producir muy poca comida. Pero, ¿qué suelo? Estas fotos de este verano. Esto es suelo agrícola. Cuando hablaba de ese 3/4 partes del suelo agrícola que utilizamos, cuenta esto. ¿Sirve esto para otra cosa? Joder, si es que esto es una pasada. Es decir, cuando yo soy capaz de soltar animales en un entorno como este y que engorden y dentro de los años que sea me devuelvan un montón de carne, ¡wow! Es una barbaridad. Para mí es como, no sé, es gratis. Comida gratis. Como aquel que dice, de un sitio donde no podemos sacar nada. La ganadería extensiva tiene un peso en estas cosas bestial. El tema de los gases de efecto invernadero. Bueno, efectivamente, tienen más impacto. Y hay una cuantificación que se hizo hace tiempo que hablaba de cuál es el impacto de una persona omnívora, una persona vegetariana y una persona vegana, la cantidad que emite. Y efectivamente vemos que si nos hacemos veganos todos,
reducimos un 50% nuestra huella de la alimentación. Eso está claro, de hecho es uno de los mensajes que dice el ministro en el vídeo. Si redujéramos el consumo de carne, reduciríamos mucho nuestro impacto. Cierto, verdad, inexpugnable. Pero, ¿cuál es nuestro impacto total? Ese. Aquí solo pienso en el impacto de nuestra alimentación. Este es el impacto medio de una persona en Europa. ¿Tenemos una reducción de emisiones si nos hiciéramos todos veganos? Claro que tendríamos. Pero fijaos dónde estamos, tampoco se nota tanto. Y es más, os pongo cuáles son los objetivos de dónde deberíamos estar los europeos dentro de 10 años. Esto pasa mañana. Deberíamos estar aquí. Esta debería ser nuestra emisión media. Vaya, pues dejando de comer carne no llegamos, ni de lejos. Y dices, Fernando, ¿se te ha olvidado poner la barra del 2050? No. En 2050 vamos a ser climáticamente neutros, según la Unión Europea. Pues para bajar desde aquí, como mucho, del vegano hasta aquí, queda mucho por recorrer que no tiene que ver con los animales. Si dejamos de comer carne, queso, leche, huevos, lo que queramos, ¿vamos a reducir nuestro impacto? Desde luego. ¿Va a ser algo relevante? Ahí lo tenéis. Hay cosas que hacer antes. Y luego además hay una cosa que no se ha contabilizado hasta ahora. Estos animales, sobre todo los animales en extensivo, ayudan a que los suelos se mantengan mucho mejor. Es decir, si yo saco los animales de un campo y empiezo a plantar trigo y a fertilizarlo, al cabo del tiempo ese campo, ese suelo, va a perder la materia orgánica. Y al perder la materia orgánica va a perder la capacidad que tiene de fijar carbono. El secuestro de carbono que hablamos ahora es como restar emisiones, porque lo que voy a hacer es absorber carbono que hay en el aire y lo voy a fijar en el suelo, resto emisiones. Los animales, cuando están en extensivo, en pastoreo, bien manejado, fijan muchísimo carbono. De hecho, hay un estudio que habla de que en el caso del ovino de leche llegan a compensar casi el 90% de las emisiones que hacen por la digestión y toda la historia. Eso hasta ahora no se ha tenido en cuenta, ¿eh? Cuando se ha sacado todos los datos de antes de cuánto contamina una vaca y tal, no estaba esto contado. Es algo que estamos aún definiendo. Pero fijaos, el caprino, pues casi el 40% de las emisiones las podríamos restar de lo que sale. ¡Ay, tate! Comparamos ahora con el arroz, con las lentejas y con los garbanzos, a ver dónde salimos, y con la soja. Bueno, esto es algo que tenemos pendiente y que tenemos poco a poco que ir sacando. Y luego hay una cosa que también es bastante interesante y también es una discusión que estamos teniendo ahora. Cuando hablamos de la huella de carbono, todos pensamos en CO2. El CO2 es el gas como de referencia. Pero realmente los animales, sobre todo los rumiantes, lo que producen no es CO2, sino es metano, que se puede transformar en la digestión. Que chicos, bendito problema que produzcan metano, porque significa que pueden aprovechar la celulosa y tal. Pero bueno, da igual. Producen metano. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo emitir CO2 quemando combustible que emitir metano. Aunque a la larga digamos, no, es que tienen un impacto similar, la cantidad tal, bueno, da igual. No es lo mismo. El CO2 tiene una vida en la atmósfera de miles de años. El CO2 que estamos emitiendo hoy va a estar calentando la atmósfera durante miles de años. Es una bañera con un desagüe pequeñito. Tiene muy poca capacidad de degradarse. En el momento en el que hemos abierto el grifo más de la cuenta, esa bañera empezaba a llenarse. Y abrimos el grifo cuando la revolución industrial, cuando empezamos a quemar combustibles. ¿Y qué pasa con el metano? El metano se deshace muy rápido, tiene un desagüe mucho más grande. Eso quiere decir que las emisiones de metano que estamos teniendo hoy, dentro de 20 años, desaparecen. Por lo tanto, si nosotros hoy acabáramos con los animales, con los rumiantes, que no vamos a hacerlo, dentro de 20 años el planeta empezaría a enfriarse. Si nosotros hoy dejáramos de quemar combustibles totalmente, es decir, llegara otra pandemia y ya no hubiera más combustibles, seguiríamos calentando el planeta durante miles de años. Porque lo que hemos guarreado ya va a mantenerse durante mucho tiempo. Eso nos da que pensar. Y me lleva a esta imagen. Esta imagen habla de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo por cada sector. El 73% de las emisiones del mundo viene de producir energía. Aquí está la alimentación, un 18%. Está claro que parte de esta energía la utilizaremos nosotros dentro de la ganadería para procesar, para hacer... me da igual. Pero o cambiamos nuestro consumo energético y la forma de producir energía o no vamos a hacer nada. Podemos acabar con todos los animales del mundo, podemos dejar de comer,
pero cambiamos nuestro sistema energético, nuestro consumo de energía, o no hacemos nada. Lo siento mucho. Entonces, un poco llegando a la conclusión, ¿hay que dejar de producir animales para salvar el mundo? Bueno, está claro que tenemos que cambiar. Tenemos nuestra parte de responsabilidad, tenemos que mover el culo, tenemos que hacer las cosas mejor. No vale esconder la cabeza como hace el avestruz. No podemos hacer esto. Es decir, yo creo que hay que moverse porque además la sociedad nos lo pide, que hagamos cosas más verdes, más limpias, más tal. Y aprenderemos a hacerlas, desde luego. Pero lo que hay que cambiar es los hábitos de consumo. No vale solo reducir el consumo de carne y nos quedamos con la conciencia tranquila. No, esto consume un montón de agua y consume un montón de energía. Y las compramos y las tiramos. Tener un teléfono móvil como este, como cualquiera. Tener esto conectado a Internet consume o produce el mismo CO2 que comer toda la carne que me como al año. Movernos en coche, bueno, hay mil actividades. Esta imagen la encontré anteayer. Son vuelos de oferta a €1. A €1. ¿Qué valor le estamos dando a esto? €1. El impacto que tiene cada vuelo de estos es como comer toda la carne que nos comemos en 1, 2, 3 años. €1. Ese es el precio que le estamos poniendo. Y aquí nadie se tira las manos a la cabeza. Y ojo, para que esto valga €1 estamos subvencionando a esta compañía aérea, porque volar no es gratis. Esto es heavy, ¿eh? Esto es una cosa bastante fuerte. Y luego, bueno, ya para acabar, hace unos años, desde una universidad sueca sacaron un estudio que hablaban de las acciones individuales que podíamos hacer para reducir nuestro impacto sobre el planeta. Y las catalogaban según el impacto, bueno, pues desde cambiar a bombillas de LED, secar utilizando, no utilizar secadoras, sino secar al aire, reciclar, no sé, comer solo vegetales, comprarse un coche eléctrico, ir en bicicleta. La medida que mayor impacto tenía de todas es tener menos niños. ¿Dónde voy con esto? Es decir, no quiero decir a nadie que tenga más o menos niños, no es mi esto, pero si reducimos al absurdo a poner a decir, usted tiene que dejar de comer carne, llegaremos a esto. Ojo, que con mucha mala leche esta imagen se está gastando muchísimo a nivel de divulgación y a nivel de explicar el cambio climático y lo que podemos hacer, y cortan aquí. Fijaos el impacto que tiene esto y el impacto, o sea, estos 2 y estos 60. Pero esta no la ponen nunca, porque claro, queda feo decirle a la gente no tengan niños, ¿no? Queda un poco Corea del Norte. Pero, ¿hasta dónde queremos llegar el absurdo de estas cosas? Bueno, y con esto ya terminar, simplemente pues dejando el mensaje de que hay que mover el culo, que hay que hacer cosas, pero que también tenemos que poner en valor lo que tenemos y al final no nos olvidemos que la ganadería nos da de comer. Y en muchos casos nos da de comer en base a cosas que no sirven para nada, reciclando sustancias y reciclando nuestros propios residuos. Y nada, gracias. Sí, perdón, error mío. Si os apetece, abrimos una pequeña mesa redonda para haceros un par de preguntas, ¿no? Que creo que se han quedado en el tintero, y también que el público os pueda preguntar lo que les apetezca. En primer lugar, yo quería preguntaros, porque creo que habéis sacado a la palestra un montón de temas muy interesantes que, como he dicho antes, dan ganas de ir tirando del hilo, ¿no? De cada uno de ellos, ir investigando y pasarse todos estos días después de esta mesa redonda indagando más. Yo quería preguntaros, a grandes rasgos, cuáles creéis que son los retos a los que nos enfrentamos ahora mismo, porque cada uno habéis lanzado varias pinceladas de cada una de vuestras especialidades, pero habéis hecho alguna reivindicación incluso, a qué nos enfrentamos y cuáles son los retos para estar preparados, ¿no? Y para saber hacia dónde debemos ir como sociedad, como personas, y a nivel individual. También Fernando ha sugerido algún pequeño cambio y cosas que podemos hacer más allá de dejar de consumir carne.
pero eso, quería que me desarrollarais cada uno en vuestro ámbito esos retos. Lo que sí que está claro es que antes yo he terminado con una frase que es muy representativa, es decir, realmente somos responsables cada vez que cogemos, cada vez que vamos a comprar nuestra cesta de la compra diaria, de el mundo que nos vamos a encontrar saliendo de nuestra zona de confort urbana, por decirlo de alguna forma. Lo digo porque yo me acuerdo, hace no mucho, me tocó ir a hablar a las Cortes Valencianas porque se estaba planteando el cierre de los mataderos municipales de los pueblos, ¿no? Y porque no eran rentables, es que no son rentables, somos ineficaces hasta en eso, ¿no? Los mataderos tampoco eran rentables. Y bueno, pues me llamaron a mí para defender que no se cerraran, o sea, cómo esos datos tan elocuentes para que se cerraran el matadero, yo los iba a rebatir, ¿no? Pues yo se lo dije, igual que lo comento siempre, que cuando sus señorías iban a salir de trabajar y que habían hecho una jornada de muchísimas horas, maratoniana, y que sí, que seguramente iban a pasar por un supermercado, iban a coger unas bandejas de carne, y no se daban cuenta de que cuando tú coges esas bandejas de carne, en lugar de ir a un mercado tradicional, o ir a un carnicero, lo que estás haciendo es cortar de cuajo la cadena de valor del mundo rural. Si se centraliza en que solo hay unas integradoras y solo hay una serie de ganaderos ya participantes de unas integradoras y unas salas de despiece globales, todo lo que es el desarrollo de los pequeños pueblos, donde además están estas pequeñas mataderos, están estas salas de despiece, están estas carnicerías tradicionales, esas carnicerías que cuando tú llegas al pueblo dices, no, me voy. Primero me voy a la carnicería de Rosa porque tiene las longanizas mejores. Luego me voy a la de Manolito porque es que tiene el cordero lo tiene mejor, no sé por qué lo tiene mejor. Y es lo que te da esa seña de identidad, esa diferenciación. Tú quieres ir a un pueblo y no quieres comprar el embutido que vas a encontrar en el bandejero de cualquier supermercado. Tú quieres todavía esa receta tradicional, ese sabor que te transporta a tu infancia, a tu vida, a tus costumbres y a lo que es la riqueza de ese territorio. Entonces, de repente, si no das la oportunidad de que se pueda matar ese animal cerca de esas carnicerías tradicionales, donde van los pastores con pequeños rebaños, entonces de repente cortas toda la cadena de valor y solo puedes participar a través de la integradora, a través de la sala de despiece industrial y a través de un solo mercado, un solo matadero que pretendían dejar en cada capital de provincia. Es lo que estábamos hablando, esas cifras que pueden ser tan globales como que no somos económicamente rentables, no dejan ver que realmente esta gente que vive en estos pueblos tiene esos ganados, además están limpiando el monte, que además están evitando incendios, que siguen manteniendo la biodiversidad de ese territorio, que siguen manteniendo el paisaje. No tenemos que olvidar que justamente los ganaderos y los pastores han sido los que han ido modulando el paisaje, las grandes dehesas españolas, que son una de las características. O sea, España es un país que tiene más superficie de red rural nacional, de cepas, y justamente la gran mayoría están determinadas por una serie de razas y de animales que han estado pastoreando allí y que han determinado y han modelado ese paisaje, cosa que no tiene el resto no hay tanta ganadería extensiva en el resto de Europa y por lo tanto no tienen esa riqueza. Por eso que no vemos esa otra. Yo a veces, nosotros todavía, desde el punto de vista, el otro día tuve una discusión medio política, por decirlo lo menos feo posible,
diciendo que, bueno, me estaban diciendo, es que los agricultores querían hacerlo bonito, ¿no? Es que los agricultores en realidad no deberíais de cobrar subvenciones, sino que vuestro producto tuviera el precio justo. Digo, eso también, pero debemos de seguir cobrando subvenciones y más, pero por todo aquello que producimos para el bienestar de la sociedad. Nos tendrían que pagar definitivamente porque realmente limpiamos el oxígeno, nos mantenemos el paisaje, mantenemos todo lo que es. O sea, no es lo mismo salir de una ciudad y encontrarte todos los campos abandonados, no es lo mismo, incluso psicológicamente, la percepción que tienes a decir, ay, qué bien huele el azahar, ay, qué bonito está, ay, qué verde, ay, mira, todo lleno de girasoles. Eso supone el trabajo de mucha gente que vive en el mundo, en las zonas rurales, y que además mueve otra cadena de valores, mueve otra cadena de trabajadores que sí se mantienen en los pueblos. Y eso, entre otras cosas. Ya poco queda. A ver, yo siendo pues eso, muy pragmático, yo la sensación que tengo como retos es que la gente no conoce los productos, no sabe lo que supone ser ganadero y lo que supone criar un animal, y no sabe cómo funciona una granja o un sistema extensivo, y cada vez menos. Es decir, hay una desconexión bestial desde el urbanita a lo que es cómo se producen sus alimentos. El poder de esa información es el que haría que realmente pudiera elegir entre una bandeja y otra cosa, o entre un tipo de carne y otra, porque tuviera los argumentos para entender por qué una cosa vale 3 y la otra vale 33. Porque de momento no la van a entender nunca, porque no tenemos esa información. Entonces, tenemos que comunicar mucho más y tenemos que ser capaces de explicar mucho más a la gente cómo funcionan los sistemas, cómo se produce, acercar el campo otra vez, y que la gente despertar ese interés en ellos, que entiendan lo que están comiendo todos los días, de dónde viene. Y luego, por otro lado, a mí me pasa, yo al final acabo comprando un día a la semana porque vas de culo toda la semana y dedicas tu tiempo a otra cosa, y tienes una mañana para comprar los sábados. ¿Y qué haces? Pues compras donde más fácil es, vas al supermercado y compras lo que hay. Eso es inevitable. La gente que vivimos en las ciudades al final es una realidad. Tenemos que ser capaces de llegar con estos productos a esta gente, porque si no, no es solo decir, no, es que tenéis que venir aquí, no, al revés. Tendremos que llegar a través de ventas por internet, a través de, no lo sé. Si conseguimos encajar ese canal de distribución para poder llegar a la gente, y además que la gente entienda por qué una cosa tiene un valor y otra cosa tiene otro, por qué hay que comer naranjas en una época y no hay que estar comiendo naranjas en agosto, como decía la canción, a lo mejor conseguimos que haya una pequeña transformación del sistema agroalimentario, estoy hablando de mucha transformación, pero sobre todo es que la gente entienda y que conozca y que sepa y que pueda decidir con argumentos, creo. Una cosita y ya. Y otra cosa que también es una cantinela que también reivindico bastante. Es, aparte de la gran diferencia que se puede ver entre el orgullo de ser agricultor o ganadero en otros países europeos con respecto a España, y puestos a dar datos, números, una cosa que sí que es muy importante, a lo mejor tenemos que volver a cambiar muchos parámetros en España, es la calificación del suelo. Aquí en España, o sea, lo que sí que tenemos que dar es valor al suelo, porque tanto valor tendrá el suelo como el producto que salga del suelo. Y lo vengo a decir porque, por ejemplo, en el resto de Europa, sobre todo en Francia o en Inglaterra, donde ser agricultor es una profesión más que respetable, vemos que el 85% del suelo, bueno, para empezar aquí en España es suelo urbano y no urbanizable. O sea, es como no vale para ser urbano, ya es que no vale. O sea, ni siquiera nos dan la categoría de que seamos suelo agrícola, suelo natural. No, es no urbanizable. Este suelo no urbanizable en España es el 85%, mientras que hay un 15% de suelo urbanizable. Lo que ha hecho es una concentración excesiva de la población en el suelo urbano. Ese suelo urbano es el que tiene el valor, mientras que el suelo no urbanizable cada vez está perdiendo más el valor. Sin embargo, en el resto de Europa es el 85% de suelo urbano y el 15% de suelo no urbanizable.
Ese 15% se limita a lo que son parques naturales, reservas, mientras que el resto del suelo, aunque tenga esa categoría de urbanizable, no significa que voy a construir, tiene sus limitaciones, pero que si yo quiero hacer una bodega en una finca agrícola, me permitirán hacer, aquí es imposible. Que si quiero hacer una almazara, que si quiero hacer un establecimiento de turismo rural, con todo su encanto, me van a dejar. Hoy en día solo recibimos trabas y más trabas. Y al final la concentración, nos aborregamos, más que los borregos de verdad, y acabamos todos en el mismo redil. Entonces, lo que es importante es volver a contemplar todo lo que es la calificación del suelo, porque si ese suelo de repente volviera a ser urbanizable, o tuviera más usos, porque estamos acotándole los usos, con lo cual al final solo te limita a que siembres lo mismo que estás sembrando, año tras año tras año, sin otra expectativa de crecimiento, con lo cual eso ya te limita mucho. Da igual, o sea, quiero decir, profesionalmente o laboralmente o lo que sea, como diciendo, ¿qué voy a sembrar el año que viene? Pues si este año he sido avena, pues el año que viene será cebada, no me dejan hacer otra cosa. Pues el que te dejen esa capacidad de desarrollo, llámese energías alternativas, llámese turismo rural, pequeñas empresas conserveras, pequeñas industrias rurales, cualquier cosa, pero que no limiten tanto los usos del suelo, que le des más valor al suelo, porque cuanto más valor tenga el suelo, ya que tenemos un vuelo tan maravilloso, un aire, un clima tan divino, podremos sacarle un producto con mucha más rentabilidad. Tenemos entonces un gran trabajo por delante. Veo que aquí hay un arduo trabajo futuro, ¿no?, de autocrítica y de exigencia, quizá también, porque durante mucho tiempo a lo mejor no lo hemos hecho y ahora estamos dando visibilidad por fin a temas. Fernando a través de la docencia, Regina a través de las asociaciones también en las que participas y colaboras. Y bueno, pues abro un poco el turno de preguntas. No sé si hay alguien del público que quiera preguntar a nuestros ponentes. Tenemos ya una persona. Bueno, Regina, hace 30 años que nos conocimos. Yo no te había reconocido ni tú a mí. Como han pasado tantos años, yo fui con los alumnos, soy profesora de agrónomos, compañera de Fernando, y fui con mis alumnos a visitar Tallora. Acababas de empezar. Y entonces, en aquel momento, todo lo de la ecología, como tú bien has dicho, ni la ganadería ecológica tenía reglamento en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo te consideré en aquel momento una mujer muy valenta, como se dice aquí. Me alegra mucho que 30 años después siga considerándote una mujer muy valiente. Fuiste pionera en aquel momento de un tema que a nosotros, que en aquel momento solo nos preocupábamos de la productividad, la productividad, la productividad. Luego ya cambiamos un poco, ya no era productividad, la calidad, pero es que ahora tenemos un compromiso mucho más grande. Mi compañero Fernando, que es sabia joven y que lleva, nos da las claves de las cosas que tenemos que cambiar. La ganadería tiene que cambiar muchas cosas. Los profesionales, tanto docentes como técnicos, como personas que están involucradas en el sector, hemos tenido que tener y tenemos que tener aún más un cambio de mentalidad importante. Lo que tú empezaste hace 30 años como ganadería ecológica es las claves del futuro, no la ganadería ecológica, la ganadería extensiva. Tenemos que cambiar los paradigmas que nos han marcado durante muchos años. Y ahí es un compromiso de muchas personas, porque los medios tienen mucho que hacer. El consumidor desconoce muchas de las cosas que se han hablado aquí hoy. ¿Por qué vale 3 o vale 33? Evidentemente es por muchas razones. Y en eso yo creo que es un compromiso de la sociedad. La sociedad se tiene que comprometer en el cambio climático. Ya estoy harta también de que nos echen la culpa, como ahora se ha puesto de moda, a la ganadería, al consumo de productos de origen animal. Y eso no quiere decir que no tengamos una responsabilidad, la tenemos. Pero hay muchas otras responsabilidades muy potentes. Entonces yo creo que las alternativas hoy en día pasan por la extensificación, por supuesto, si puede ser ecológico mejor, pero y sobre todo que el consumidor entienda. Y las ganaderías extensivas
por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, que el ovino y el caprino pueden tener un cierto peso, y más con la producción de productos de estos diferenciados, etcétera. El compromiso de la feria. La feria de Montanejos, hace 4 años yo vine a la primera edición. Bueno, hace 4, sí, fue. La primera edición pues era 4 puestos, 4 quesos. Mirar cómo está hoy la plaza. La gente empieza a conocer los productos artesanos de la Comunidad Valenciana. Eso hace 10 años o 15 no era así. Entonces, yo, Regina, te agradezco mucho que sigas en la lucha, que sigas peleando, y bueno, simplemente es reafirmar lo que han dicho ellos. El camino pasa por el conocimiento y la divulgación, y que la gente sepa apreciar nuestros productos y sepa apreciar los productos procedentes de ganadería extensiva. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más para nuestros ponentes. Si no, bueno, damos por concluida esta primera jornada de estas jornadas, valga la redundancia, de divulgación y difusión del queso y la ganadería lechera valenciana. Gracias a Fernando Estellés, gracias a Regina Monsalve por acompañarnos hoy, a todos los que lo han estado siguiendo también y a todos los que nos acompañan hoy. Y volvemos mañana a las 11 de la mañana. Tenemos a Luis Roldán Sebastián, técnico en viticultura y enología, socio de la quesería Olla de la Iglesia, de Los Pedrones en Valencia, y a Ida Sandalinas García, veterinaria. Podéis consultar el resto de la programación en nuestra página web de estas jornadas y vamos a seguir disfrutando de la Feria del Queso Artesano de Montanejos. Gracias.